Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, miércoles la audiencia de Emilio Lozoya, Miriam. Así, estábamos pendientes, Ciro, recordaremos la semana pasada de los lineamientos que estableciera la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura para saber cómo se iban a regular las audiencias ya públicas en los centros de justicia penal federal. El viernes ya por la tarde-noche se publicó una tarjeta informativa con estas bases y lo que dicen a grosso modo, digamos a grandes rasgos, es sí va a haber público, sí se va a permitir la entrada de medios de comunicación, de reporteros, previa acreditación ante la administración del Consejo de la Judicatura del Poder Federal. Sí nos vamos a poder acreditar con anticipación. Imagínate, para la de Emilio Lozoya, pues yo creo que ya debe estar el registro abierto. Ahora, ¿cuál es la excepción en donde no serán públicas? Por cuestiones, en casos en donde la demanda, la defensa, determine que no se abre esta audiencia, pero lo importante más allá de que sea pública o no, que yo creo que no es lo relevante, salvo porque podríamos ver a Emilio Lozoya, pero no lo puedes grabar. ¿Qué se juega el miércoles? Se juega el miércoles, bueno, se ha aplazado 4 veces su audiencia, es saber qué elementos de prueba tiene Emilio Lozoya sobre las acusaciones que hizo sobre Odebrecht, también sus elementos de defensa que tiene él para decir de que él únicamente fue utilizado, ¿no?, por funcionarios de otro nivel para cometer este delito, que es haber recibido estos 10 millones de pesos, haberlos dispersado y entregado a legisladores. Es básicamente eso lo que lo que se va a dirimir. Sí es importante porque es pública, no solamente no lo vamos a poder ver porque no se puede grabar, pero creo que sí tendremos la oportunidad los reporteros de por primera vez presenciar y saber de viva voz cuál es la acusación del Ministerio Público y qué dice el Ministerio Público y qué dice Emilio Lozoya, porque únicamente lo que hemos tenido de todas las audiencias y de la defensa y de la Fiscalía, pues son tarjetas informativas y la versión de terceros. Lo vamos a tener de primera mano, Ciro, si se permite la entrada. Pues lo veremos, si la posibilidad de ver Emilio Lozoya, como lo vio la periodista Lourdes Mendoza, hace ya casi un mes, 3 semanas, sí, 3 semanas. Casi un mes, a principios de octubre, la que acabó siendo la nota más sonora, llamemos así, del mes de octubre. Y el viernes conocimos un trabajo de esta agencia, la Central de Inteligencia Política. Ellos tienen una metodología que se llama el análisis de reputación mediática de actores y hacen cálculos distintos sobre esto y calcularon que sí, toda la información que se difundió, no sé en qué lapso, creo que son las 2 primeras semanas, o en la primera semana de la fotografía que tomó Lourdes Mendoza en el restaurante Junán con Lozoya y unas personas, sí, todo lo que salió en radio y televisión, en prensa escrita, hacen un cálculo cuánto hubiera costado si lo hubieran comprado empresas para anunciarse ahí, llegan a una cantidad de 157 millones de pesos. Hacen una comparación, por ejemplo, esto fue mucho más impactante que el caso de Ricardo Anaya, todas las acusaciones de Ricardo Anaya que ha hecho contra la Fiscalía. Por ejemplo, Lourdes Mendoza calcularon que habría costado 157 millones de pesos. Es un cálculo hipotético, no es que alguien haya pagado esta cantidad. Lo de Ricardo Anaya habrían sido 123 millones. Lo de los científicos del CONACYT, 106 millones de pesos. Explícanos un poco más, Juan Ricardo Pérez Escamilla, director de Central de Inteligencia Política. Buen día, sobre esta metodología y este trabajo en torno de Lourdes Mendoza, Emilio Lozoya. Buen día, Juan Ricardo. Buen día, Ciro, Manuel, Miriam. Juan Ricardo. Un gusto poder hablar con ustedes y con todo su auditorio. Como bien dices, hicimos un estudio, ARMA, respecto a todo el tema que trata de Emilio Lozoya y las fotos que revela Lourdes Mendoza. Para este estudio lo que hicimos es tenemos la base de noticias más grande del país. Entonces, la búsqueda que hicimos fue todo lo relacionado, o todas las notas que mencionaran a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, Restaurante Junán, y Lourdes Mendoza.
Con base en esa información, los resultados que nos arrojaron fueron bastante interesantes. Una vez que Lourdes Mendoza revela estas fotos, lo que sucede es que se viene una cascada de información mediática y de declaraciones de distintos actores. Pero la nota principal, o yo te diría, de este 100%, el 40% de la cobertura mediática tuvo que ver con estas fotos que revelan a Emilio Lozoya y a sus acompañantes en el restaurante Hunan, ¿no? Eso fue lo más mediático. Después vimos que 4 personajes muy importantes, entre muchos otros, pero de Morena, se pronuncian al respecto. El presidente López Obrador, que lo califica como legal pero inmoral la aparición de Emilio Lozoya en el Hunan. Marcelo Ebrard, que la califica la imagen como chocante, ¿no? Sí. Ricardo Monreal, que dice que los testigos de casos judiciales como Emilio Lozoya no se les debe de dar una libertad tan amplia. Y por último, Gers Manero pues guardó silencio al respecto y a través de un comunicado aclara que Lozoya continúa enfrentando el proceso penal en su contra. Pero eso es todo lo que dice, ¿no? Esto es de parte de los actores de Morena. Y después los de la oposición, vimos que pues distintos analistas y expertos reprobaron el caso en donde vieron a Emilio Lozoya. Senadoras y senadores del PAN exigieron que se termine con el pacto de impunidad entre Lozoya y pues el gobierno federal. Y por último también Vicente Fox criticó que Emilio Lozoya haya sido visto cenando en el Hunan muy campante, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué queda? Sí, ¿cuál es la conclusión de este estudio, Juan Ricardo? La conclusión es la siguiente. A ver, el gobierno federal ha generado una expectativa monumental respecto del tema Lozoya. ¿A qué nos referimos con esto? A que Lozoya se fue, lo capturan en España, lo extraditan a México, le dan una serie de beneficios a cambio de que se denuncia a distintos actores políticos importantes en su contra, como lo es el senador Lavalle, el exdirector de Pemex Carlos Treviño, Ricardo Anaya, entre muchos otros, ¿no? Ahorita el fiscal Gers Manero tiene una papa caliente. ¿Por qué? Porque debe de resolver. Y esto, ¿y por qué me refiero, con qué me refiero a que debe de resolver? Es que son tales las expectativas que generaron que puede ser una parte del legado importante de la lucha contra la corrupción que el presidente López Obrador viene señalando y viene apuntando desde hace muchos años. Si lo resuelven de manera jurídica, si lo resuelven jurídicamente, pues será una palomita, pero hasta ahorita pues yo te diría que los resultados han sido bastante poco profundos. Bueno, oye, la historia más mediática de octubre, creo que sin duda. Sí, la más mediática, no decimos que la más importante, la más mediática de octubre, sin duda. Sí, seguimos hablando de ella un mes después. Esto fue en el fin de semana del 9-10 de octubre, ¿no? ¿Fue el sábado? El sábado 9 de octubre, sí, va a ser ya un mes, la historia más mediática del mes. Así es, y todavía yo te diría que esta historia todavía le faltan muchos temas por resolver. Como bien mencionabas, el miércoles es la audiencia, entonces veremos qué siguientes capítulos de esta historia pues nos regalan, porque hasta el momento se ha visto mucho ruido mediático, pero pocos resultados jurídicos. Bueno, pues muchas gracias Juan Ricardo. Un fuerte abrazo. Gracias, Juan Ricardo Pérez Camilla, fundador, director de Central de Inteligencia Política. Bueno. Y nos preguntan, Ciro, si la audiencia del miércoles se va a diferir. Pues técnicamente no debería diferirse, a menos de que la Fiscalía de la República, pues es que ya había manifestado que no, Ciro, ¿no? Que era sí o sí el día 3 de noviembre.
por lo menos es lo que sabíamos, presentar a todos los informes. Además, a partir precisamente potenciado por esta fotografía, ¿no? Que tanta molestia generó, como bien ya nos recordó Juan Ricardo, estos sectores políticos empezaron por el presidente para demandar resultados, para saber si o no el señor va a presentar todas las pruebas que dice tener de las acusaciones que hizo a personajes políticos. Pues uno supondría que no. Ahora sí que ya con qué cara la difieres, ¿no? ¿Con qué cara la difieres? Si tiene tantas pruebas y si está tan sólido, ¿por qué difieres una vez más? La audiencia. La audiencia. El presidente va exactamente en 8 días a Naciones Unidas a hablar de corrupción en el siguiente lunes. Imagínate que primero que digan, ay, perdón, pues es que no he podido comprobar mis actos de corrupción más importantes, ¿no? Ni al laboratorio PISA le he podido comprobar nada de corrupción, que es el que tiene un desastre en materia de... Ni a Rosario Robles. Ni a Rosario Robles he podido comprobar. Pero ahí la nada, tengo en la ¿no? cárcel. Tengo en la cárcel. El señor va a los restaurantes que quiere cuando puede, si nadie lo ve. Al señor Lozoya, ¿por qué? Pues porque es inmoral, pero no es ilegal. ¿De qué hablar? De algo hablará. De algo hablará. Bueno, 8:56, hacemos pausa, volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.